Hola, ¿cómo están chicos? Soy el profesor Pantoja y en este video te voy a platicar acerca de la Revolución Francesa y por qué es tan importante este acontecimiento. Incluso es el más importante de la historia contemporánea. Te recomiendo tener a la mano tu libreta para que vayas haciendo tu propio esquema de lo que yo voy haciendo y de esta manera puedas aprender mejor. Bueno, primeramente vamos a ver por qué es importante. ¿Por qué es importante incluir este tema en nuestros programas de estudios? Bueno, primeramente porque es un acontecimiento que pone fin al feudalismo. Como forma de producción, recordemos, el feudalismo es el modo de producción en el cual la principal fuerza de riqueza o de poder es la tierra. Entonces cuando llegan pues todas estas nuevas máquinas, todas estas nuevas industrias que el señor feudal se convierte ahora en capitalista o en empresario, pues es ahí cuando se le da fin al feudalismo y ahora nace una nueva era que va a ser pues precisamente el capitalismo que ya habíamos comentado. Por otra parte, también va a ser un fin, pero del absolutismo. Fin del absolutismo como forma de gobierno en el cual, recordemos, los reyes que gobernaron ante esta figura eran completamente déspotas, absolutistas, llegando a gobernar por encima de los derechos humanos de todos los demás. Entonces, con la Revolución Francesa se le va a dar fin a esta forma de gobierno y van a nacer otras formas de gobierno diversas, como pueden ser las repúblicas, las democracias, obviamente, los parlamentos, etcétera. Número 3, y todavía más importante, es el nacimiento de la democracia. Esto es bien importante porque hay que entender que antes de la Revolución Francesa, antes de este periodo de la Ilustración, pues prácticamente no existía la noción de derechos humanos, no existía la noción de ni siquiera de persona, de ser humano. Era una cuestión divina y que la gente lo consideraba hasta cierto punto ya muy normal, el que hubiera un rey absoluto y que él prácticamente viviera como rey y el pueblo pues se muriera de hambre, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el nacimiento de la participación del pueblo en asuntos del poder, lo que conocemos como la democracia. Antes no existía, antes el pueblo estaba completamente relegado de la democracia o lo que se le llamaba el tercer estado. Los únicos que podían participar eran los nobles, el clero. Y con esto pues se le da entrada a todos, a que todos de cierta forma participen en mayor o menor grado. Ahora veamos otro punto importante. ¿Cuáles fueron las causas de este acontecimiento? Bueno, vamos a hablar de 4 causas. Primera causa, los privilegios de la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Bueno, recordemos, es esa clase social en la cual pues solamente están los más allegados al rey, los que gozan todos los beneficios y que incluso son los que no pagaban impuestos. Entonces todos estos privilegios que tenía la aristocracia comparados con los del pueblo, pues en cierta manera va a ir incrementando el enojo de este pueblo.
Número 2, el auge de la burguesía. Como lo había comentado, ya los señores feudales ya no se llamaban así, ahora eran pues eran los nuevos ricos o los nuevos burgueses, los dueños de las empresas. Entonces estos nuevos burgueses, que también formaban parte del tercer estado, pues son los que van a ver pues sus intereses cada vez más en peligro por las políticas del rey. Número 3, las ideas ilustradas. Recordemos, ya lo habíamos comentado, todas estas ideas que llegan a la mano de la Ilustración con personas como Voltaire o Rousseau, en los que van a incentivar a que la gente pues prácticamente utilice la razón, razone, piense si lo que le está pasando es justo o no. Entonces es de esta manera en que algunas personalidades de Francia van a llevar estas ideas a la revolución, y uno de ellos va a ser precisamente nuestro principal personaje revolucionario, Robespierre. La causa número 4 va a ser una crisis económica, así como la que estamos viviendo ahorita, nada más que en aquel año de 1789 la crisis económica fue acompañada de uno de los inviernos más severos que había tenido Francia hasta ese entonces, y esto pues va a incrementar pues que no solamente sea hambre, sino que sean otras cosas lo que padezcan todas estas personas que están hasta abajo. Pero todo eso es poco comparado con lo que realmente fue la gota que derramó el vaso, y que al final de cuentas va a hacer que la gente se levante bien enojada a reclamar una revolución. Era la relación que tenían los reyes con el pueblo. Me estoy refiriendo a los reyes de Francia, que era Luis XVI y su esposa, ¿recuerdan? María Antonieta. Ellos tenían, digamos, una mala relación con el pueblo. La razón, bueno, pues la razón era evidente. Los lujos que se daba la pareja, sobre todo la esposa de Luis XVI, María Antonieta, que hacía fiestas extravagantes. Comentaban que en alguna ocasión, cuando el pueblo bien enojado fue a pedir de comer al palacio, la reina les mandó decir que mejor comieran pasteles. Y bueno, era una burla muy grande, porque en esos años, 1789, el que una persona pudiera comprar una pieza de pan equivalía a todo un salario de un mes. Entonces prácticamente era imposible que ellos comieran pan. Entonces al burlarse la reina, pues esto fue incrementando más el enojo. Entonces vamos a dejar esta frase para la eternidad: que coman pasteles. Y bueno, estas son las 4 causas principales que van a ocasionar la Revolución Francesa, las 4 causas de fondo. Pero la causa más así, la más inmediata, va a ser precisamente, repito, la mala relación que tenía el rey y su esposa con el pueblo. Es así que va a iniciar una revolución que va a ser desarrollada en varias etapas. Desde ahora debemos mencionar que la historia de Francia es algo complicada en cuestión a todos los procesos que pasó. Es decir, hubo muchos golpes de estado, y luego el que llegaba ponía sus propias leyes. La constitución fue cambiada varias veces. Cuando pensaban que se habían deshecho de las monarquías absolutistas, llega Napoleón Bonaparte e instaura ciertas características de su gobierno que hacen creer que es un retroceso hacia la revolución. Y luego viene otra etapa de contrarrevoluciones, las revoluciones de los años 1830,
1850. Es decir, Francia ha pasado por muchísimos periodos en los que ha sido muy muy lastimada, y luego si le sumamos las guerras mundiales en las que Francia siempre era también de los países más lastimados. Es por eso que hablar de Francia es decir, ¿de qué parte de Francia quieres que te platique? Debido a lo complejo que puede ser su historia. Pero bueno, vayámonos a donde inicia todo esto de la política. Recordemos que los franceses son pioneros en la cuestión de la democracia y en la cuestión en la cuestión de los derechos humanos. Entonces aquí inicia todo con esta revolución. Es por eso que lo vamos a analizar por medio de unas etapas. Vamos a empezar con la primera, etapa número 1. Le vamos a llamar los estados generales. Los estados generales era una especie de reunión o junta en la que el rey obviamente convocaba a 3 sectores de la población. Hay que resaltar que estas reuniones eran muy raras que se llegaran a presentar, digo, desde que se inauguraron, que fue en el siglo IV, en el año 1300, 14, perdón, en el siglo XIV, en el año 1300. Hasta 1789 se habían practicado cerca de una veintena de reuniones. Las causas de estas reuniones pues eran casi que urgentes, y la más común era cuando se trataban temas económicos o de problemas económicos, en las que se pedía la autorización, por decir así, o el voto de las otras partes para lo que podría ser un aumento de los impuestos o algo relacionado para que el rey pudiera tener más recursos. En este caso, bueno, pues recordemos, Francia estaba muy lastimada económicamente debido a que acababa de perder una guerra con Inglaterra en la llamada Guerra de los 7 años, donde Francia pierde el territorio de Canadá. Y esto ocasiona que Francia pues quede muy gastada, y es por eso que el rey convoca esta reunión de los estados generales, que se va a llevar en 1789, y repito, se va a llevar a cabo con el rey convoca a los 3 sectores. El primer sector es el sector del clero. Todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, obispos. El segundo sector es el que está formado por la nobleza. ¿Quién conformaba la nobleza? Bueno, pues la nobleza era conformada por las personas más allegadas al rey. No llegaban a ser parientes directos, pero sí podían ser primos, podían ser tíos, podían ser todas esas personas que gozaban pues de todos los beneficios que tenía la nobleza. Y juntos el clero y la nobleza conformaban pues lo que se conoce la aristocracia. Y había un tercer grupo que estaba conformado por el pueblo, todos los demás prácticamente. Y este grupito del pueblo estaba conformado a su vez, por ejemplo, por los ricos burgueses. Estaba conformado por profesionistas. En general por todos los demás, el pueblo. Entonces esta reunión se lleva a cabo en la que el rey pues propone la creación de un nuevo impuesto. En este caso era un impuesto para el pan, para lo que era la harina. Y es bien curioso porque la democracia, según el rey, para aquellos años funcionaba por medio de votos, y los votos eran los que estaban en problema, porque cada grupo podía emitir solamente un voto. Entonces cuando el rey puso a votación el hecho de crear un nuevo impuesto, pues obviamente pues el clero dijo sí, los nobles dijeron sí, el pueblo dijo no.
Y es aquí cuando el pueblo pues se ve lastimado, ya que no puede competir contra eso, porque como les repito, los únicos que iban a terminar pagando impuestos si se aprobaba era el pueblo. O sea, estos de acá, el clero y la nobleza, no pagaban los impuestos. Entonces ellos, pues si se aprobaba o no se aprobaba, pues a ellos les daba igual, porque ellos de todos modos no iban a pagar ese impuesto. Los más lastimados siempre iban a ser, pues definitivamente el pueblo. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, pues básicamente esto va a ocasionar una ruptura. Se separan de los estados generales y ellos van a crear su propia forma de gobierno. Y es aquí donde va a iniciar, pues prácticamente, pues el conflicto de la, ya en sí, de la revolución. Esto lo vamos a llamar la Asamblea Nacional. (1789) también. ¿Qué fue la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional pues no va a ser otra cosa más que el propio pueblo, que ya había mencionado acá. El propio pueblo enojado porque eran los únicos que pagaban impuestos. Se separan de los estados generales, hacen su propia junta de gobierno, le llaman Asamblea Nacional. Y bueno, van a hacer varias cosas muy importantes. Antes que nada, déjenme mencionarles quién la conformaba. Bueno, estaba conformada por dos grupos, ambos eran liberales. En este caso ambos estaban a favor de un cambio en el gobierno, pero había unos que eran más extremistas que otros. A estos me voy a referir a los jacobinos. Y los otros son los girondinos. Los más famosos van a ser los jacobinos, porque ahí van a estar los principales líderes de la revolución, como Robespierre en este caso. Y los otros, digamos que estaban un poco no tan en contra del rey, aún así estaban en contra. Es una, ¿cómo se llama? Un aspecto muy interesante, porque hubo una reunión en la cual estos dos grupos se juntaron en un momento muy especial en el que el rey los estaba despreciando. Se le conoce como el juramento del juego de pelota. Por aquí lo vamos a apuntar. Juramento del juego de pelota. ¿Qué fue esto? Bueno, fue una reunión, se le llamó así porque ese es el nombre que tenía el lugar o el salón donde estuvieron hablando. ¿De qué hablaron? Bueno, hicieron un juramento. Ellos juraron que le iban a entregar a Francia una constitución. Para esos años, 1789, no existían las constituciones. Recuerden que había un rey que era absoluto, entonces no había necesidad ni siquiera de un contrato social llamado constitución. Todos estaban obligados a aceptar todo lo que el rey dijera. Entonces era una cuestión que realmente necesitaba el pueblo, una garantía de vida. Es por eso que ellos hacen este juramento, juran que nunca se van a separar hasta que Francia no tenga una constitución, pero hacen todavía algo más importante que este juramento. Esta Asamblea Nacional hace algunas cosas muy importantes. Bueno, la primera ya la mencioné. Prometen una constitución. No la hacen en ese momento, pero sí la juran. Número 2, redactan un documento que hoy en día es el pionero, es el de donde nacen toda la cuestión de los derechos humanos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y bueno, en aquellos años había una mujer que se llamaba Olympia de Gauss, Mary Gauss. Ya después les platicaré más a detalle de esta mujer. Pero cuando esta mujer vio que este documento no hacía referencia a ellas, a las mujeres, pues solicitó hacer cambios, habló, no le hicieron caso. Al final de cuentas ella terminó haciendo su propio documento.
No es muy conocido, no es muy mencionado, pero pues es pionera en la cuestión de los derechos de la mujer. Le llamó Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Histórico. Al final esta mujer va a ser juzgada por su conducta y llevada a la guillotina, tan solo unos meses después de la propia María Antonieta. Bueno, entonces ahí tenemos a la Asamblea Nacional que, recordemos, es el propio pueblo enojado que se separan de estos estados generales y de esta manera inician así una revolución donde estaban, recuerden, conformados por grupos contrarios, los jacobinos y los girondinos. Y bueno, una vez que hacen este juramento de realizar una constitución, bueno, pues se dan a la tarea de hacerla. Es por eso que cambian de nombre. Ahora se van a hacer llamar la Asamblea Constituyente. ¿Qué es un constituyente? Bueno, pues un constituyente no es más que un cuerpo legislativo, es decir, un grupo de personas que se van a encargar de hacer una constitución. Y esa va a ser básicamente su labor de esta asamblea: redactar y entregar la primer constitución a Francia y en general al mundo, en la cual pues se van a hacer mención a temas relacionados con la igualdad, la justicia, la libertad. Y bueno, es por eso que es un documento histórico esta primer constitución. Vamos a ponerlo por aquí. Primer constitución. 9 de julio 1789. Y bueno, el siguiente acto que va a desencadenarse, digamos que es uno de esos momentos históricos que hacen referencia al momento en el que el pueblo hace algo que nunca había hecho, algo histórico, que es reclamar pues una vida mejor, sus derechos. Un poco dejándose llevar el pueblo de París por todas las publicaciones que ya en aquellos años hacían personas como Robespierre, en las que se incitaba a que la gente realmente buscara una mejor forma de vida. Pues de cierta manera va a incitar al pueblo a que se levante y que, enojado, vayan y asalten una cárcel que se llamaba la cárcel de la Bastilla, donde el pueblo, bien enojado, completamente la va a saquear. Estos acontecimientos, bueno, precisamente así los vamos a llamar. Poner el número 3. Toma de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Bueno, la Bastilla pues era una cárcel, ya lo mencioné, donde el rey encerraba a las personas que eran que hubieran sido, si no culpables, por lo menos acusadas de traición o de rebeldía o de personas que apoyaran a la revolución. Entonces digamos que era un lugar icónico que hacía referencia al poder que tenía el rey. Es por eso que es el lugar que el pueblo elige para ir y saquearlo. Y bueno, también había otra razón muy importante. La primera es porque, bueno, era símbolo de poder. Pero había otra razón que todavía era más fuerte, que era el lugar donde el rey guardaba la pólvora, que era lo que el pueblo necesitaba, pues realmente pues para iniciar una lucha armada, ¿no? Es por eso que van a atacar este lugar. Algo muy similar sucedió acá con nosotros, aquí en Guanajuato, en el que el cura Hidalgo, uno de los primeros lugares que ataca es la Alhóndiga de Granaditas, pues precisamente porque en ese lugar guardaban municiones, guardaban granos, guardaban comida. Y bueno, hay que entender que lo primero que necesita hacer el ejército pues es comer. Es por eso que algo que les va a dar la Revolución Francesa a los franceses va a ser precisamente eso:
comida. Y regresando al punto de esta asamblea constituyente que recordemos fue creada para elaborar una constitución, y precisamente el momento en el que esa constitución es terminada es el momento en el que se disuelve esta asamblea y va a dar paso a un nuevo ente gubernamental llamado la Asamblea Legislativa. En 1791, que va a ser el momento en el que, digamos, terminan esta constitución y si ya se da paso a un nuevo órgano, pero ya permanente. ¿Qué diferencia hay entre la Asamblea Constituyente y la Legislativa? Bueno, que la Constituyente, repito, únicamente se reunieron para hacer una constitución, y ya la Legislativa, pues ya digamos es la que está en todo momento elaborando leyes de todo tipo. Esto es muy importante porque en esta Asamblea Legislativa es donde se van a empezar a dar las discusiones, ya ahora sí ya hablando de una revolución como tal, de un cambio en la forma de gobierno de Francia. Hay tres personalidades muy importantes que hay que resaltar. Por un lado tenemos a Robespierre, un abogado periodista que era llamado el Incorruptible. Y bueno, él tenía sus ideales bien fijos. Él estaba en contra de la burguesía, era parte de los, estaba en contra de la monarquía. Era un burgués que estaba en contra de la monarquía y formaba o lideraba el grupo de los jacobinos. Por otro lado tenemos a Marat y por el otro lado tenemos a Danton. Tres de los que estaban en la Asamblea Legislativa, los tres eran del grupo de los jacobinos. Y bueno, van a ser los principales líderes en los acontecimientos que van a seguir. ¿En qué estaban de acuerdo estas tres personas? Como mencionaba, ellos querían eliminar la monarquía. Y bueno, ellos estaban conscientes que la única forma de eliminar la monarquía pues era eliminando al rey. Y eso es algo que definitivamente debería de ser el siguiente paso. Por eso que nos vamos a ir aquí al punto número 4, en la que estos jacobinos, Robespierre, Marat y Danton, dan un golpe de estado y instauran la llamada la convención. Así le pusieron a su forma de gobierno. Esto es en 1792. Y bueno, esto es básicamente una respuesta a la mala relación que tenían estos tres con el rey. Como les recuerdo, ellos estaban en contra del rey, estaban en contra de la monarquía. Es por eso que la única manera en que podían lograr un cambio de gobierno era eliminando o ocasionando un golpe de estado. Una vez que instauran esta convención en 1792, bueno, hay muchas historias. Se cuenta por ahí que el rey Luis XVI trató de huir y disfrazándose de campesino, y lo van a final de cuentas lo descubren. Y es ahí donde va a ser llevado delante de esta convención, que recordemos al frente de ella está Robespierre. Y aquí van a hacer varias cosas importantes. Paso número 1. Abolir la monarquía. Que era lo primerito que quería hacer este Robespierre. Lo segundo era proclamar el cambio de gobierno. En este caso es la república. Esto es bien importante, chicos, porque ambas las formas de gobierno son contrarias. Monarquía es contra la república. ¿Qué diferencia hay? Que en la monarquía hay una sola persona
que gobierna y no comparte su poder con nadie, el poder es hereditario, mientras que en la república pues hay democracia, el poder es electo pues por el pueblo, por la votación del pueblo. Entonces, bueno, era lo más importante que hicieron, pero faltaba una cosa. Exacto, eliminar al rey. Es por eso que uno de los primeros actos de esta convención es Luis XVI lo llevan a la guillotina. Y bueno, y no solamente a él, se cuenta que en los tiempos en el que Robespierre estuvo al frente del poder, en la llamada época del terror, se llevaron a cerca de 10,000 personas a la guillotina. Todas las personas de las que se sospechaba que podían ser contrarrevolucionarios o que estuvieran en contra de la revolución, todas las personas que podían ser acusadas de traición inmediatamente iban y eran llevados a la guillotina. Y bueno, continuando con los acontecimientos, una vez que es eliminado Luis XVI y que se instaura en el poder esta convención, es que Robespierre va a estar al frente y algo que caracterizó mucho al gobierno de Robespierre es el uso excesivo de la guillotina, que por cierto había sido modificada. Por ahí se comenta que el propio rey Luis XVI fue uno de los que mandó a hacerle modificaciones a la guillotina. Y bueno, va a ser de los primeros que les toca ver si funcionaban esos arreglos, ¿verdad? Entonces, una vez que Robespierre se instaura en el poder, instaura en una época que va a ser conocida en Francia como el terror. Que se llama así debido a que pues el uso excesivo de la guillotina fue lo que lo caracterizó. Repito, cerca de 10,000 personas o más fueron llevadas a la guillotina. Y bueno, ¿cómo va a terminar esta fase del terror? Pues le va a durar muy poquito el gusto. En 1794, Robespierre es guillotinado con su propia herramienta. ¿Quién lo manda a guillotinar? Bueno, pues los del grupo contrario, los que estaban en contra del golpe de estado que había dado en 1792. Entonces, una vez que ya no está Robespierre, pues ahora existe la gran incógnita en Francia de quién va a gobernar, quién tiene la capacidad para gobernar. Ya no está Robespierre, ya también ya guillotinaron al rey, ya todos los nobles también ya se los echaron. Entonces ahora, ¿quién va a gobernar? Bueno, es por eso que en la quinta fase lo voy a llamar el directorio. El directorio fue un periodo en la historia de Francia que estuvo gobernado por 5 personas. Un año cada una de ellas. Y bueno, es uno de los periodos históricos más importantes porque va a ser en estos años en los que va a aparecer uno de los franceses más importantes en su historia por todo lo que logró. Un chaparrito que se creyó el dueño del mundo y anduvo conquistando muchos territorios. Uno de estos territorios que conquistó durante estos 5 años es el territorio de Egipto, incluso en contra de lo que el propio directorio le había ordenado. Y es por eso que el triunfo que tuvo en esta campaña de Egipto va a hacer que nuestro personaje que estamos hablando, Napoleón Bonaparte, pues llegue a Francia con toda la fama del mundo, por todas las victorias que había logrado. Y es por eso que el 7 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte hace un golpe de estado. Miento, es el 9.
9 de noviembre, pero de 1799, Napoleón Bonaparte hace un golpe de estado. Seguramente Napoleón Bonaparte, que era un excelente líder, se dio cuenta de que eso es lo que le hacía falta a Francia. Y aprovechando de que nadie quería gobernar realmente, que existía mucha división política, pues aprovechó el momento. Y con toda la fama que tenía y con todo el favor, sobre todo el favor que tenía de su ejército, del ejército francés, que obedecían a Napoleón Bonaparte, incluso por encima de los directorios, de los directores, pues es un momento oportuno para que Napoleón Bonaparte se haga del poder e instaura, eso ya lo vamos a ver en el siguiente tema, pero lo vamos mencionando, instaura, bueno, ya parte de lo que conocemos como la era napoleónica, que tiene varias fases. La primera de ellas es la que se llama el consulado, donde precisamente Napoleón Bonaparte se nombra a sí mismo como el primer cónsul. Había otros dos, eran tres cónsules, pero él se llamó el primer cónsul, obviamente pues era la máxima autoridad, incluso ejerció el poder de una forma dictatorial. El segundo periodo pues es el imperio como tal, que va a iniciar en 1804 y va a terminar pues hasta su caída, que fue en 1814, y con ello terminaría este periodo, el fin de Napoleón Bonaparte, que es en 1815 en la batalla de Waterloo. Bien chicos, pues les agradezco mucho su atención. Recuerden, cualquier duda me pueden contactar. Gracias.